Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas Doctor, tardes. buenas Muy bien. tardes. Bueno, el día de ayer hemos tenido interrupción. Bueno, ha habido corte de luz, ya no se pudo ingresar, sin embargo, nos faltaban pocos minutos, ya no se pudo llamar la asistencia. Bueno, esperamos que el día de hoy avancemos con normalidad. Por favor, a ver si me apoyan. ¿En qué diapositiva nos hemos quedado, por favor? No sé si esto ya lo hemos trabajado todavía. Esta diapositiva. A ver si me ayudan, por favor, ¿en qué parte nos hemos quedado? Nos quedamos en esa diapositiva. ¿En esta No, de acá? las columnas de un sistema tributario. Acá, esto. Sí. Correcto, muy bien, gracias, Andrea, creo que la que habló. Muy bien. A ver, entonces continuamos con lo que estamos analizando, lo que es el sistema tributario nacional. En este momento tenemos aquí esta diapositiva en la cual vamos a ver el sistema tributario nacional tiene las columnas de un sistema tributario. ¿Y cuáles son? Tenemos acá principalmente, ¿no? El sistema tributario, lo que es la política tributaria, el cual ya habíamos comentado también en el día de ayer, que la política tributaria son los lineamientos, estrategias que un determinado gobierno en un periodo toma ese tipo de decisiones para poder aplicar lo que es el sistema tributario, ¿correcto? Pero ¿a través de quién? La otra columna es a través de lo que es la administración tributaria. Ahí hemos visto lo que es la SUNAT, lo que es aduanas y también lo que es el SAT, referente a lo que son la tributación municipal o los gobiernos locales. Pero todo esto siempre tiene que estar amparado bajo las normas legales. Habíamos dicho de que solamente se puede cobrar impuestos si está aprobado mediante una ley. Eso, por favor, siempre tener en cuenta, ¿ok? Seguimos. Tenemos aquí, a ver, lo que es la política tributaria ampliando. Es una rama de la política fiscal, como lo habían dicho también vuestros compañeros cuando hemos hablado en la parte introductoria. Cuando hablamos de temas tributarios, también estamos hablando necesariamente que es una parte del derecho financiero. Y cuando hablamos del derecho financiero, estamos hablando, por ejemplo, de las finanzas. En todo caso, la rama de la política fiscal, ¿de qué trata? De la distribución de la carga impositiva. Nosotros sabemos que los impuestos están distribuidos en el caso del impuesto a la renta, por ejemplo, digamos, en lo que es primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, ¿correcto? Lo mismo, por ejemplo, digamos, en el caso del IGB, se paga por una transacción de la contraentrega, digamos, de bienes y servicios y genera un impuesto que es el 18%. Pero para que esto se ejecute o se viabilice, necesariamente hay que dar una entrega de lo que son los comprobantes de pago. Muy bien. Ahora, veamos. ¿Cuáles son los efectos de los tributos sobre el proceso económico? Pregunto, ¿los efectos serán positivos o negativos? A ver si alguien nos puede apoyar. Porque habíamos hablado de que la recaudación tributaria, ¿para qué sirve? Justamente para hacer el presupuesto de cada año el Estado, para poder cubrir las diferentes necesidades en los diferentes sectores. Por lo tanto, hablamos el efecto de los tributos, lo que se recauda, lo que se administra. ¿Cómo es ese efecto en el proceso económico? ¿Es positivo o negativo? A ver, por ejemplo, hablaríamos que es positivo desde el punto de vista de que cuando hay mayor recaudación, cuando hay cumplimiento del pago de los impuestos, contribuciones y las tasas, lo que sucede es que el Estado recauda en mayor cantidad. Y si tiene mayor recaudación, por supuesto que va a cubrir las necesidades de la población en los diferentes sectores. ¿Y cuándo sería negativo el efecto los tributos en el proceso económico? Cuando, por ejemplo, digamos, existe lo que es la evasión tributaria. No se pagan normalmente los tributos, los impuestos, por lo tanto el Estado tiene menor cantidad. No tiene liquidez, por lo tanto no puede sufragar las diferentes necesidades o cubrir las diferentes necesidades de la población. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la política tributaria? Veamos, ahí los objetivos.
El primer objetivo de la política tributaria, teniendo en cuenta, por favor, que la política tributaria, ¿qué cosa es? Son los lineamientos, estrategias que aplica un determinado gobierno en un determinado periodo. Política tributaria. Puede ser buena o mala, de acuerdo, digamos, a la forma en que lo estén aplicando. ¿Ok? Muy bien, entonces, como objetivos tenemos, primero, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Qué cosa es asegurar la sostenibilidad? Pregunto, si para este año, a ver, para el año 2022, digamos que el presupuesto de la República es, ejemplo nada más les digo, 200 millones. Pregunto a ustedes, para el año 2023, ¿puede ser menos o puede ser más? ¿O cómo debe ser? A ver si alguien me responde eso. Debe ser mayor, doctor. Debe Debe ser ser mayor. mayor. ¿Quién está participando? ¿Es Rebeca? Sí, doctor. Muy bien, al final me avisa. Muy bien. Rebeca nos dice de que digamos, el presupuesto de la República para un año es un determinado monto. Para el siguiente año debe ser mayor, correcto. ¿Por qué debe ser mayor? Por eso hablamos de la sostenibilidad. Porque definitivamente en el Estado, si estamos hablando del año 2022, para el 2023 los gastos van a ser mayores. Además, también los empleados entran en diferentes sectores. Hay nombramientos, hay contratos. Por lo tanto, se necesita mayor presupuesto. ¿Qué pasaría si en el 2022 tenemos un presupuesto de determinada cantidad y para 2023 bajamos? Si es que baja el presupuesto de la República, estaríamos hablando de que puede haber despidos de empleados. No habría mayor cantidad de contratos en todos los sectores. Y por último, también veríamos de que no puede invertir el Estado porque no hay presupuesto. Por lo tanto, el objetivo de una política tributaria, por favor, es asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Mínimamente que esté en este nivel y siempre con proyección a subir. De la única forma que el del Estado podemos esperar de que hay crecimiento. Caso contrario, tenemos problemas. Entonces, ese es uno de los objetivos de la política tributaria. Otro objetivo es eliminar las distorsiones del sistema tributario para promover la eficiencia económica e incrementar los ingresos tributarios. ¿Cuál es la principal distorsión que tenemos en nuestro sistema tributario? Mucho escuchamos hablar lo que es la evasión tributaria y también lo que es la elusión tributaria. A ver, vamos a diferenciar cuál es. Vamos a ver. A ver, un momento. Fíjense, ¿ah? Evasión tributaria, ¿no es cierto? Y listo. Y el otro que hablamos es elusión tributaria. Fíjense, cuando hablamos de eliminar las distorsiones del sistema tributario, nos estamos refiriendo a estos dos términos. ¿Qué cosa es una evasión tributaria? Normalmente la evasión tributaria es cuando el contribuyente, a ver, ¿están hablando alguien? Cuando el contribuyente, por ejemplo, deja de pagar o no entrega los comprobantes de pago o está pagando menos, ¿correcto? Evasión tributaria. Está evadiendo una responsabilidad, lo que especifica la norma. Y cuando hablamos de evasión tributaria, ya estamos hablando de ¿qué? En muchos casos estamos hablando de un delito, evasión tributaria. A diferencia, ¿qué cosa es una elusión tributaria? ¿Y saben qué? Fíjense, esto de acá de la elusión tributaria es lo que justamente, ojo, no está mal escrito, no es ilusión, es elusión tributaria. ¿Qué sucede? Las grandes empresas agarran un gran staff de abogados y luego con ellos empiezan contra la SUNAT, por ejemplo. Administrativamente, correcto, no quieren pagar sus montos que tienen o lo interpretan el código tributario a su manera y dicen de que esto no nos corresponde pagar. Muy bien, entonces no se ponen de acuerdo con la administración tributaria. ¿Hasta dónde llegan? Hasta el Tribunal Fiscal. En el Tribunal Fiscal tampoco se ponen de acuerdo. Si es que no se ponen de acuerdo, ¿a dónde pasa?
pasa al Poder Judicial. Entonces, lo que más las grandes empresas lo que hacen es evadiendo mediante la elusión tributaria. En cambio, la evasión tributaria es, ojo, además, esto de la elusión tributaria, muchas veces podemos decir de que cuando hay vacíos normativos o no están claras las normas, eso es lo que aprovechan las grandes empresas. En cambio, en la evasión tributaria sabemos que se debe entregar el comprobante de pago, pero lamentablemente no lo está entregando y en ese momento ya se está cometiendo ciertas infracciones tributarias. Entonces, este tipo de elusiones se debe eliminar. ¿Y quién debe hacerlo eso? La política tributaria. ¿Y quién aplica la política tributaria? Justamente es el gobierno de turno. En este momento, si hablamos, lo que es pues Dina Boluarte, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, definitivamente, esto de la política tributaria debe ser acertada. Ahora, ¿por qué existe pues esto de las distorsiones? Porque justamente lo que está faltando o lo que está fallando es lo que es el procedimiento de la fiscalización. ¿Y quién es el que debe fiscalizar? El que fiscaliza, en este caso, cuando hablamos del gobierno central, es la SUNAT. La SUNAT. Si hablamos de los gobiernos locales o de municipalidades, tiene su propia oficina, también procedimientos de fiscalización, que es el famoso SAT. ¿Correcto? Entonces, fíjense, ese es otro de los objetivos de la política tributaria. Otro objetivo, tenemos lo que es acá la movilización. Movilización, tenemos acá, de nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. Por supuesto, si el Estado quiere generar mayor cantidad de recaudación tributaria, por ejemplo, les digo, es que se debe ampliar la base tributaria. Muchas veces escuchamos eso. Pero ¿qué cosa es ampliar la base tributaria? Si para este momento yo tengo el régimen general, digamos, tengo por decir, ¿cuánto? Unos 300,000 contribuyentes. Lo que debo es subir por lo menos a 320, 350. Ejemplo. Si en este momento, en el régimen único simplificado, tenemos ¿cuánto? Y son los que menos pagan, ¿eh? Pagan 20 soles y si tienen mayor ingreso, pagan 50 soles. Sin embargo, hay, digamos, el caso de los contrabandistas, por ejemplo, no pagan. No pagan el impuesto a la renta, a pesar de que ellos mueven grandes cantidades de capital. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Movilización, dice, de nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. Entonces, ampliar la base tributaria. A ver, Luque González, Marc. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Aló. Sí, ¿quiere hablar? Aló, doctor, buenas tardes. Sí, Doctor, sin el ánimo de contradecirle, ¿ya? sabemos que en países subdesarrollados esto no se da, pero sí con mayor incidencia en países desarrollados. ¿Cuánto así, digamos, el tema narcotráfico, digamos, lo ilícito, hasta cierto punto da sostenibilidad a la banca, a las finanzas, a la bolsa de valores? Mientras que esto es considerado en países subdesarrollados como algo ilícito, informal, en países desarrollados puede hasta incluso dar sostenibilidad al tema economía, finanzas, hasta incluso, ¿no? ¿Cuánto así el futuro de un país? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? A ver, dame un ejemplo, a ver en qué país, por ejemplo, están aplicando, digamos, que el narcotráfico esté sosteniendo, digamos, a lo que es a la parte fiscal de un Estado. Bueno, doctor, son voces. Lícitamente, ojo, me está diciendo lícitamente, ¿eh? No. Lícitamente no. Ilícitamente. Ah, claro, podría ser ilícito, pues ya, Ilícitamente. ya. Doctor, mire, Sí. últimamente sabemos que no solamente por más medias, sino por redes sociales, eh, en Estados Unidos hay un banco que se ha caído por ese tema. Claro, en realidad cuando hablamos, por ejemplo, digamos, a nivel financiero, de la banca mundial, por ejemplo, tenemos ciertos lugares, por ejemplo, donde están, bueno, conocemos el lavado de activos, donde son los paraísos fiscales, por ejemplo. Hay países donde prácticamente uno quiere llevar su dinero y prácticamente el cobro es mínimo o es cero. Y ahí están los paraísos fiscales. Pero los paraísos fiscales, ¿cómo están funcionando? Pues, lamentablemente, dinero, mal habido,
de un determinado país, si vale el término, subdesarrollo o en países en desarrollo, la gente, los empresarios, tienen, por ejemplo, digamos, dinero conseguido o malhabiamente, lo llevan a esos lugares. Eso es cierto, pero lo que no podemos hablar es de que, que haya un país, digamos, que lo legaliza, por ejemplo, digamos, dinero del narcotráfico para poder entrar, digamos, con normalidad a la banca, digamos, para el Estado. Y de esta forma, el Estado, digamos, puede trabajar con ese dinero mal habido. Entonces, eso no me parece. Ilícitamente, seguramente lo están haciendo. Y lo que les digo es, por ejemplo, los famosos paraísos fiscales. Dineros mal habidos en esos lugares, pues, ¿y cuántos hay, por supuesto? Y de peruanos, ¿cuántos empresarios tienen su dinero ahí? Eso es cierto, pero lo que nosotros estamos hablando, es de lo que debe ser lícitamente. Repito de que toda esta parte de información que estamos dando, maravilla, pero sin embargo en la práctica hay muchas distorsiones, hay muchas cosas de una forma negativa. Desorientándose, digamos, de la parte legal, está actuando, eso es cierto. Pero de todas maneras, su comentario bien, Rubén Palomino, ¿no? Sí, doctor, pero sin embargo, mire, el abogado no siempre defiende lo lícito, a veces tiene que defender lo ilícito. Pero esto con sentido de qué? Con sentido de derechos humanos. Gracias, Claro. doctor. Es que ya, muy bien, interesante. Es que fíjense, muchas veces, cuando un abogado defiende a un narcotraficante, por ejemplo, es mal mirado. O cuando un abogado en el ámbito penal, por ejemplo, digamos, a una que ha matado y el abogado que defiende, lo miran mal. Pero hay que entender de que el profesional como abogado, por ejemplo, cualquiera de ustedes que están sentados ahí, si van a defender, digamos, a una persona que haya matado, por ejemplo, digamos, en una pareja que haya sucedido, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes como abogado, van a decir de que no lo ha matado. ¿Eso es lo que va a plantear el abogado? No. Lo que va a plantear el abogado es, lo ha matado, pero ¿cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son los términos atenuantes a esa persona? Si este ejemplo es extremo, ¿ah? Imagínense ustedes, por ejemplo, digamos, en una pareja que el esposo le encuentra a la esposa, por ejemplo, digamos, siendo infiel. En ese momento que la ha matado, pregunto yo, ¿debe ser común y corriente, digamos, la norma a aplicar? ¿O es que va a haber algunos atenuantes y en ese momento cómo ha actuado, en este caso, digamos, la persona que ha matado? Entonces, el abogado, pues, a lo que dice, por ejemplo, digamos, Rubén, no necesariamente solamente lo lícito defiende, sino también lo ilícito. No sé si está bien dicho eso, ¿eh? Repito, de que la labor del abogado es demostrar las circunstancias como se han suscitado. A un narcotraficante defiende, sí defiende, porque necesita un abogado. Correcto, necesita un abogado. Hasta un mismo abogado que comete errores también necesita otro abogado. Son cosas que, bueno, pues es en la práctica lo que se da. De todo solamente como comentario. ¿Algún punto más de repente? Muy bien, seguimos. Ahora, el sistema tributario nacional. Seguimos ahí sobre lo que es la política tributaria. Fíjense, ¿qué impuestos, quiénes contribuyen, qué se grava, cuál es la tasa y si es que también tenemos lo que hay políticas sectoriales? Cuando hablamos de impuestos, tenemos impuestos para el gobierno central, que son recaudados, administrados y también sancionados a ese nivel. ¿Cuáles son esos? Hemos hablado también el día de ayer en el caso de impuestos. Para el gobierno central tenemos ahí el caso del impuesto a la renta, IGB, selectivo al consumo, cada uno con sus características, ¿correcto? Poco de repente recordando el caso del impuesto a la renta, ¿qué es lo que grava? Lo que grava es, por ejemplo, es lo que viene a ser las utilidades a las ganancias, y así entre otros, ¿correcto? Ahora, lo mismo también tenemos lo que es en las municipalidades. ¿Qué impuestos? Caso de impuesto predial, impuesto vehicular, impuesto de alcabala. Muy bien. Ahora, ¿quiénes contribuyen? En el fondo tenemos también los que contribuyen todos, indirectamente. ¿Cuáles? Por ejemplo, el caso del impuesto general a las ventas. En el caso del impuesto a la renta, ¿quiénes contribuyen? Solamente aquellos que generan renta, aquellos que generan ganancia, aquellos que tienen utilidad.
Esto no me canso de repetirles. Quien gana más, la ley dice que debe pagar más. Solamente, por ejemplo, hablando de lo que es el impuesto a la renta. Hasta cierto monto nos aplican el 8%. Y si son de renta quinta categoría, les van a retener el 8%. Si es que pasa más, por la diferencia, se le aplica el 14%. Si es que pasa, se gana más, hasta 17%, 21% y puede ser hasta el 30%. Fíjense, entonces, eso es lo que, en el fondo, digamos, la norma está dada, tanto como impuestos directos o como impuestos indirectos. Indirectos, repito, que todos pagan. Mira, ¿quiénes contribuyen? Todos al consumir un producto. En el caso de la renta, solamente los que generan utilidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se grava? ¿Qué es lo que se grava? Por ejemplo, ya estamos hablando de lo que es la utilidad, la ganancia. Grava, renta. ¿Qué grava? La transferencia de bienes y servicios. El caso del IGB. Cuando compran un carro, impuesto selectivo al consumo. Cuando se compran licores, se está pagando, aparte del IGB, se está pagando también impuesto selectivo al consumo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más grava? En el caso, por ejemplo, de las municipalidades, si alguien tiene su casa, su terreno, debe pagar el impuesto predial. Alguien va a enajenar un terreno, una casa, impuesto de alcabala. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de lo que grava y eso está en la ley. Ahora, ¿cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa que se maneja a nivel tributario? ¿Tenemos solamente un tipo de tasa? No. En el caso del impuesto general a las ventas, cierto que es 18%. Comentaba ese día, bueno, seguramente ayer, es cuando, por ejemplo, en otros países pagan 19, 20, 21, 22%, o puede ser hasta 16, 17%. En nuestro caso es 18%. Pero si nosotros recorriéramos un poco más hasta la época del APRA, por ejemplo, se pagaba 12%, 14%. Finalmente, hace mucho tiempo, en el caso del IGB, estamos con 18%. A excepción de que cuando Toledo llegó, lo subió a 19%. Y la gente lo ha aplaudido. Eso les comenté también. Cuando para ser gobierno, Toledo dijo, ¿cómo es posible que solamente sea 18%? Yo voy a hacer cuando yo gane, y ganó, ¿eh? Cuando yo sea presidente del Perú, va a ser 19%. ¿Y saben qué cosa? La gente aplaudía. Y eso no sé si les preguntaba a ustedes, ¿estaba bien lo que estaba aplaudiendo cuando Toledo decía, van a pagar 19%? ¿O estaba mal? ¿Estaba bien o estaba mal? A ver si hemos hecho un comentario sobre eso o no. ¿Estaba bien o estaba mal lo que estaba diciendo Toledo? Y la gente aplaudía. Estaba mal, doctor. Correcto. ¿Por qué estaba mal? A ver. Claro, estaba mal. ¿Saben por qué? Porque el IGB no paga el empresario. El IGB paga el usuario, el consumidor. Si es 18%, el costo de un producto es de tal monto. Pero si fuera 19%, como ha sucedido con Toledo, de hecho que el producto va a costar más. Entonces, ¿cómo aplaudía la gente? Bravo, Toledo me iba a hacer pagar más. Técnicamente lo han estudiado y tuvo que bajar nuevamente 18% y ahí nos hemos estancado. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Eso es en el caso del IGB. Ahora, si hablamos del impuesto a la renta, ¿cuánto es, pues? En el caso de primera categoría, por ejemplo, hay que pagar 5% de lo que uno alquila, por ejemplo, digamos, una habitación, un departamento, tiene que pagar 5%. En el caso de segunda categoría, también se paga otro porcentaje. Pagamos la tercera categoría, ahí, por ejemplo, está bastante diferenciado. Los que están en el régimen único simplificado pagan ¿cuánto? 20 soles, o si tienen mayor ingreso, 50 soles. Lo que es en MIPE, hay un pago que se hace también 1.5% mensual. Lo que es régimen especial, lo mismo. Y lo que es régimen general, escúchenme, si a alguien, por ejemplo, digamos, tiene una empresa, un negocio, y está en régimen general, ¿sabe cuánto de impuesto a la renta paga? Hasta 2017 siempre se pagaba, hace muchos años, 30%. Y de ahí, hasta el día de hoy, estamos pagando 29,5%. ¿Eso qué significa?
un X empresario que tiene, digamos, su comercio, está en el régimen general. Su utilidad, solamente como ejemplo, ¿qué tal su utilidad de 100 soles? ¿Cuánto sería 29,5% de 100 soles? De 100.000, ya hablemos, a ver, de 100.000. ¿Cuánto sería? Porque estamos hablando de todo el año, ¿eh? Digamos, para el periodo 2022, su utilidad de este empresario, como ejemplo, ha sido 100.000. ¿Cuánto sería 29,5%? A ver. Están utilizando Aló. calculadora, no creo, ¿ah? Doctor, Sí. doctor, perdón, Adelante. al margen de la calculadora, ¿no? Nosotros si hacemos una estimación real, bueno, considerando incluso el tiempo de la pandemia, tendríamos que ser realistas y decir, ¿no? ¿Cuánto así nosotros aportamos, sea a través de la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, y cuánto así se revierte? Bueno, eso pensando desde el otro lado de la sociedad, pero nosotros pensando como abogados siempre vamos a mirar, ¿no? Esto está escrito y así se tiene que cumplir. Entonces, Claro. ahí quepa, doctor, digamos, la reflexión de, soy ciudadano, sí, pero también soy la persona que tiene que mirar el cumplimiento de las leyes, la norma, el ordenamiento jurídico. Entonces, en nosotros está la discrepancia, digamos, el pleito con nuestra conciencia, ¿no? Decir, miren, esto funciona en la sociedad, pero esto tengo que decir yo en algún momento sí, sí va o no va. Entonces, doctor, es un momento difícil de poder decidir, más aún viniendo de tiempos de prepandemia o Mm, pospandemia, perdón, y ahora en tiempos de pre otro tipo de pandemia, ¿no? O, digamos, guerras que se nos avecinan. No sé cómo o cuál es el punto de vista también, doctor, para nosotros como generación siguiente, reflexionar y estar preparados para lo que viene. así es. No, muy interesante el comentario de Rubén Palomino. Fíjense, bueno, es que en realidad, en muchos casos podríamos decir, digamos, y se queja la gente, ¿ah? Muy bien, a los pequeños y medianos contribuyentes, la SUNAT los tiene, pero así. Cuando no paga, con interés, con todo, entra la cobranza coactiva y se lo van a cobrar, rematar un bien, por ejemplo, digamos que sea un vehículo, un terreno, hasta una casa. Es cierto. Y ahí viene también pues la pregunta, ¿no? De que, pero ¿qué sucede, por ejemplo, digamos, con las grandes empresas, caso la Telefónica? Deben millones y millones al Estado peruano. Si no me equivoco, hace un año o a medio año más o menos, ha pagado recién de 2014. Ha reconocido una deuda de 2014, imagínense ustedes. Buen monto, por supuesto, ha desembolsado, pero es una situación porque prácticamente ya eso ha sido judicializado, en la cual prácticamente no ha podido demostrar lo contrario, pues la Telefónica. Entonces, ahora hablemos, 2015, 2016, 2017, y un ejemplo más yo les pongo de la Telefónica y las otras empresas grandes. Y también eso, fíjense, está bien, futuros abogados, y lo analizamos de esa forma. Imagínense ustedes toda esa cantidad de grandes empresas que deben al Estado peruano. Es muy sencillo. Viene un candidato y muy bien, dice. Ejemplo, pongamos Telefónica. Le hace la campaña presidencial a un determinado grupo. Y si es que sale, pregunto yo, esos arreglos que hacen debajo de la mesa. Sí, pues esas deudas no lo van a cobrar en su periodo de los 5 años. Se entenderá el siguiente. Y de esa forma vienen arrastrando todo este tipo de deudas. Sin embargo, a los pequeños y medianos contribuyentes, sí, todos fiscalización y si no paga inmediatamente lo que es con interés con todo. Entonces, ¿hay irregularidades? Por supuesto que hay. Entonces, son cosas. Ahora, podríamos pensar, en la pandemia mucha gente, hay cuánta gente. Los que son de quinta categoría no han tenido mucho problema porque han seguido pagando porque están en planilla. Y los que son, por ejemplo, digamos, de cuarta categoría o aquellos que son independientes, absolutamente, cuando hay pandemia, ¿de dónde han tenido ingreso? Entonces, inclusive se podría hablar diciendo que el gobierno debería exonerar en ciertos montos
pero eso no lo ha hecho. Hoy que hemos tenido, por ejemplo, digamos, no acá en el caso Puno, el caso de, digamos, lo que es Piura, Lambayeque, mismo Lima, ha salido una norma. Tienen para pagar el impuesto a la renta, por lo que es cuarta y quinta categoría, por ejemplo, hasta el mes de junio. Eso no sucede, por ejemplo, con el caso Puno. Entonces, son cosas, y eso es política tributaria, ¿correcto? El gobierno toma un punto, lo analizan y favorecen. No están exonerando, no están exonerando. Sin embargo, les están ampliando el pago respectivo. Ahora, lo que dice, por ejemplo, digamos, Rubén. Sí, pues, en muchos casos de repente uno se siente impotente a cumplir con esta obligación tributaria. Pero ¿saben qué? Por ahí, la misma opinión también lo que hace Rubén, ¿eh? Cuando habla dice, pero también tenemos una responsabilidad de cumplir, porque nosotros somos Estado. Y el Estado, ¿saben qué? Ojo, casi 70% en promedio utiliza para armar su presupuesto de la República para cada año. 70%. 20% ¿de dónde? ¿De dónde consigue? Por decir, todavía pues tiene algunas bienes el Estado. Aunque todo en estos tiempos, ustedes saben muy bien, se está privatizando. Y un 10% con los préstamos internacionales. Todo gobierno que llega se presta dinero. ¿Y quién paga eso? Nosotros también pagamos con nuestros propios impuestos. Entonces, hay cosas que están estructuradas, que no están andando bien. Es cierto, es cierto. Entonces, fíjense, si alguien, por ejemplo, digamos, inclina en el ámbito tributario, seguramente muchas cosas va a descubrir y en algunos casos, pues realmente a uno, pues, le deja, pero perplejo, ¿no? Sí, pues uno cumple, pero ¿a dónde se está yendo también el dinero? Son cosas seguramente que uno puede hacer sus preguntas. Muy bien, con esos comentarios. Bueno, en todo caso, ahora, las tasas hemos dicho que ya son pues bastante heterogéneos. No es homogéneo, por si acaso, a excepción del impuesto indirecto que es el IGB, que es 18%. Cuando hablamos de renta, es diferentes porcentajes que se aplican. Diferentes porcentajes. Muy bien. También tenemos lo que se llaman las políticas sectoriales. Entonces, cuando hablamos de políticas sectoriales, en determinado momento, por ejemplo, Puno, por ser frontera, sí ha gozado de ciertas exoneraciones, entendiendo que la exoneración, ojo, la exoneración, el bien o el producto grava el tributo, alcanza el ámbito del tributo. Sin embargo, por otra norma, se le exonera por un determinado tiempo en un determinado espacio. Digamos, repito, por frontera, o puede ser, por ejemplo, digamos, en la región selva. Por X motivos se puede exonerar. Entonces, ¿son políticas sectoriales que toma el Estado? Sí. ¿El gobierno? Sí, lo toma. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, todo esto de la política tributaria siempre tiene que estar enmarcado dentro de las normas legales. No puede ir más allá ni menos tampoco. ¿Correcto? Entonces se tiene que cumplir. Si hay algún comentario, por favor. Listo. Ahora llegamos a este punto que es bastante importante. Muy bien. La administración tributaria. La administración tributaria debe contar con todos los instrumentos necesarios para aplicar correctamente la ley. Y la administración tributaria, ¿saben cuáles son sus funciones principales? Fíjense acá. Está lo que es la recaudación, lo que es la fiscalización, lo que es la cobranza, y también dentro de sus labores tiene lo que es recomienda en política tributaria y bueno, en la forma, el pago que tiene que hacer el contribuyente. Todos estos puntos, por ejemplo, vamos a amplio, va a ser casi en la segunda parte. Sin embargo, en forma teórica ya debemos avanzar sobre estos puntos. Por ejemplo, una de las labores fundamentales de la administración tributaria justamente es la recaudación. ¿Qué cosa es la recaudación? ¿Se acuerdan ustedes el primer esquema que hemos visto? Acá está el Estado y en este lado está la colectividad. Y de la colectividad, la plata va ¿hacia dónde? Hacia el Estado. Tanto gobierno central, como el caso impuesto a la renta, IGB, selectivo al consumo. Y en el caso de las municipalidades, lo que es impuesto predial, impuesto vehicular, entre otros. Cada uno, por si acaso, tiene su ámbito de aplicación y manejo. ¿Ok? Muy bien, entonces, una de las labores fundamentales
es la recaudación. ¿Está cumpliendo el Estado en ese sentido? Sí, está cumpliendo. Fíjense, en todas las categorías caso impuesto a la renta, está recaudando. Y si es que no cumplen, inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Sanciona, después del procedimiento de fiscalización. Entonces, la función de recaudación es tan fundamental porque el Estado necesita para armar su presupuesto, ¿correcto? Y esto debe ser sostenible, como hemos hablado, que para el siguiente año debe seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el Estado pues se agranda. Y como se agranda el Estado, necesita más dinero, necesita más recaudación. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, cuando una persona paga sus impuestos, ¿la SUNAT les viene a cobrar a cada contribuyente? ¿La municipalidad viene a cobrar a cada contribuyente? No. Todos pagan lo que les corresponde. En el caso de la SUNAT, por ejemplo, hay todo un cronograma. Y los contribuyentes tienen su famoso RUC, Registro Único del Contribuyente. Y tienen sus últimos dígitos. ¿Y qué dice el cronograma para todos los meses que sale? Dice, los que terminan en el dígito 0, mañana es el último día. Los que terminan en el último dígito 1, será el otro día. O sea, tiene vencimiento. Sin embargo, la gente eso muchas veces no lo entiende. ¿Y saben qué piensan? Ah, yo tengo 1 en mi último dígito, pero seguramente es bueno, mañana es 15, dice. No, mañana si es 15 es el último día. Y si hasta el 15 no lo paga, no cumple ese cronograma, para el día siguiente ya genera intereses y además, ojo, genera multa. Y la multa es tan grave de acuerdo al régimen donde uno se encuentra. O sea, yo soy RUS, yo soy régimen especial, yo soy MIPE o soy régimen general. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, sí les aconsejo, esto no es ninguna argucia que uno puede plantearse. Fíjense, por ejemplo, si una persona mañana 15 es el último día de pago, a ver, hablemos, 5.000 soles. Hablemos 5.000 soles. Y resulta de que la SUNAT atiende hasta las 5 de la tarde. Pero resulta que esta persona, el obligado para pagar una deuda, simplemente no consigue los 5.000 soles. 5 de la tarde cerrado, ya no puede pagar. ¿Quiere pagarlo, digamos, el día 16? Listo. ¿Sabe qué ha generado? Va a generar, ya no va a ser 5.000, puede ser 5.010. Ese es por un lado, parece baratito lo que ha subido. Pero lo que le van a cobrar por un sistema de régimen general, le van a cobrar, por ejemplo, ojo, una UIT. ¿Y cuánto es una UIT para este año? Habremos comentado. ¿Cuánto es? 4.950. 4.950, correcto. Ahí está opinando Eder. Imagínense ustedes, solamente por no pagar, para el día siguiente ya ha generado una multa. Entonces, yo les recomiendo esto. Si ustedes van a tener por ahí, digamos, algún tipo de asesoría, esa persona, por ejemplo, si para mañana debe 5.000 soles, es que muchas veces uno puede pasar por un apuro financiero. No hay liquidez, pues no hay plata. Y en ese momento nadie te puede prestar 5.000 soles. Entonces, ¿qué haces? Bien, antes de las 5, uno se... Pero ¿qué lo puede hacer? ¿Presencialmente? O lo puede hacer, digamos, por ejemplo, digamos, por sistema. ¿Qué cosa? Declarar. Ojo, hay dos tipos de obligación. Escúcheme esto, ¿eh? Hay una obligación formal y hay una obligación sustancial. ¿Qué es la obligación formal? Es cumplir, es declarar. ¿Qué es la obligación sustancial? Es pagar. Entonces quiero que me entiendan con este ejemplo. Si esta persona debe 5.000 soles, antes de las 5 yo lo pago. Perdón, lo declaro. Al momento que he declarado, hasta lo puedo declarar en 0 o pagar 100 soles. ¿Sabe qué estoy salvando? Estoy salvando la multa. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con una de las formalidades que es la parte de declarar. Para el día de mañana, lo único que voy a pagar es, muy bien, te consigo para mañana, ¿cuánto? Con intereses, ya pues 5.010, pero la multa ya no se genera. Porque, ojo, pagan hoy día, declaran hoy día, también la ley permite que mañana uno puede rectificar. Pero si no lo hacen, ya generó la multa. Por supuesto, en el caso de la multa hay rebajas, gradualidades.
Si para mañana mismo ustedes lo pagan, pueden tener, por ejemplo, hasta un descuento hasta del 90% de la multa. La deuda no, la deuda está ahí. Es intangible ahí. ¿Correcto? Entonces, son cosas, ojo, repito, no son algunas que uno aprende. La misma ley también lo permite, pero eso lo hace cuando uno conoce. Si no conoce, lamentablemente, ahí está, pues se generan ese tipo de errores. Y algo quiero comentarles, es que lamentablemente no se puede jugar tampoco con la SUNAT, ¿eh? No se puede jugar. La SUNAT actúa igual que la banca, igual que una entidad financiera. ¿Qué hace el banco cuando una persona debe y no paga? Simplemente lo rematan. Digamos, si alguien ha hipotecado una casa, por ejemplo, o un terreno. Y lo que hace es, la SUNAT es de igual forma. ¿Correcto? Ojalá, espero que este ejemplo un poquito que le sirva ahí. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que cuando las personas pagan, es que uno sabe, según el cronograma, tanto debo y pago. ¿Pagaste más? ¿Pagaste menos? Eso ya es tu responsabilidad como contribuyente. ¿Cuándo se va a dar cuenta el Estado, a través de la SUNAT, que pagaste menos o irregular has pagado? Cuando realizan este procedimiento que se llama fiscalización. Y este es el procedimiento que no se está cumpliendo a carta cabal en el país. Fiscalizan, por ejemplo, a los del régimen general, a los régimen especial, listo, digamos, cuando no emiten comprobantes de pago y listo, cierran. Piden una fiscalización, digamos, de los libros contables, encuentran errores, pero de vez en cuando. Entonces debe ser un poco más riguroso esto de la fiscalización para cumplimiento. Ahora también yo les pregunto, y seguramente me pueden dar la razón por ahí. Imagínense ustedes las grandes... esto no hemos aclarado. Si una persona, por ejemplo, que les he puesto ejemplo, X persona que tiene un negocio y está en régimen general, su utilidad para el año 2022 ha sido, ¿cuánto ha dicho? 100.000 soles. Y la ley dice que debe pagar 29,5%. En todo caso, esta persona, ¿sabe cuánto tiene que pagar impuesto a la renta? Que es tercera categoría, va a pagar 29.500. Entonces, muchas veces, esto es real también, muchas veces un comerciante, un empresario, por ejemplo, se queja. Tengo que pagar impuesto a la renta. IGB, aunque eso es mentira, porque el IGB no paga él, solamente, ¿qué es? Lo que es del usuario, lo que paga, deposita, ¿correcto? Listo. Inclusive ellos gozan de crédito fiscal. Tengo que pagar selectivo al consumo. Ojo, también selectivo al consumo no paga el empresario, el que paga es el consumidor. Listo. Tengo trabajadores. Cierto, pues, tiene que pagar planilla a sus trabajadores. También para cada trabajador tiene que pagar el 9% para esa luz. De repente no es su local propio, alquiler. Entonces muchas veces se ve avasallado el empresario. Dice, todo esto tengo que cumplir, no me da pues el negocio. ¿Y saben qué sucede acá? Muchas veces juegan contablemente. Hacen aparecer la mitad de la utilidad para declarar al Estado. Y la mitad lo manejan de una forma interna. Entonces, fíjense, en muchos casos doble contabilidad lo manejan. ¿Son descubiertos? Por supuesto, se atienen a las consecuencias. Y cuando hace uno, digamos, ese tipo de actividades, por ejemplo, si es probado y a nivel judicializado, finalmente, pues hemos escuchado, defraudación tributaria, tal empresario, 12 años de prisión. No es como antes cuando decíamos de que no hay cárcel por deuda. No es así. Y no solo el empresario, en este caso quien juega también un rol, ahora es solidario, por si acaso, también se ha cambiado, en el caso, el contador con el empresario. ¿Los dos pueden entrar a la cárcel? Por supuesto que sí. Y no por lo que entra a la cárcel no va a pagar su deuda. Hay bienes que son incautados, listo, y el Estado recupera sí o sí su deuda. Muy bien, entonces fíjense, eso es lo que es el procedimiento de fiscalización. Entonces, ¿cuándo se da? Ahora, muchas veces una persona se asusta. Fiscalización, pero qué terrible. La fiscalización no necesariamente va a encontrar solamente deuda. Puede encontrar también a devolver al contribuyente o puede encontrar un cheque conforme. O sea, fíjense, estamos adelantándonos un poco eso porque esto va a ser más amplio discutido. La fiscalización puede encontrar tres cosas. La conformidad, correcto. Muy bien, correcto, has pagado. Puede encontrar deuda.
me hiciste aparecer una factura falsa, y esto no es pagado, debes, listo, deuda, con interés, con todo, se lo va a cobrar. O puede encontrar, aunque pues, para ustedes puede ser bastante raro, ¿eh? Puede encontrar que ha pagado de más el empresario. De repente es una empresa, a un contador novato se ha contratado y resulta de que no le ha hecho bien los cálculos y le ha hecho pagar más al empresario. Entonces devuelve. No sé si ustedes han escuchado estos días, ya terminó, si no me equivoco, el 13 de marzo, ha terminado el pago de lo que es el impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría. ¿Saben qué? Hay cantidad de dinero que la SUNAT va a devolver a aquellos, por ejemplo, digamos, si es que más que todo de quinta categoría, porque en quinta categoría, ¿saben quién es el responsable de retener de tu sueldo? Es el empleador. Y si te ha retenido más, bueno, pues uno no sabe su planilla, ¿no? ¿Cuánto ganas? Gano 3.800, pero en realidad el bruto de repente es 4.500 y hay una retención. De repente, de más le han retenido, eso va a ser devuelto a cada contribuyente, Además, saben ustedes ahora, para cuando una tiene una deuda, ya no es en físico la notificación. La notificación o digamos las deudas que tienes, digamos, de un determinado periodo, sale virtualmente. Con su clave SOL ingresan y ahí está su deuda. ¿Correcto? Esa deuda. Entonces, eso, por ejemplo, ya terminaron el cronograma de pagos. Sin embargo, se ha sacado ya la SUNAT, si no me equivoco, algo de 283 millones creo que es, devolución a todo lo que es cuarta y quinta categoría. Está ahí. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, eso es referente a lo que es el procedimiento de fiscalización. Ahora, si en la fiscalización encontramos conforme, no hay ningún problema. Hemos pagado de más, nos van a devolver. Además, cuando les van a devolver también la SUNAT, eso escúcheme, también les devuelven con intereses. Con intereses devuelven. Digamos, del año 2020, no lo han cobrado ustedes. ¿Y cuánto, digamos, está ahí el dinero? 800 soles. Se les van a calcular, ya no va a ser 800 soles. Puede ser 1.100, 1.200, 1.300. Eso les va a devolver la SUNAT. Es cierto. Por ese lado, más bien, también hay una situación que se cumple eso, ¿ya? Ok. Muy bien. Entonces, si la persona pagó conforme, no hay ningún problema. Pero, ¿qué sucede si hay una persona que no ha estado pagando desde 2017 y su deuda es, pues, alto? Imagínense ustedes una deuda de, no se van a asustar, en algunos casos, 200.000 soles de deuda. ¿Ustedes creen que rápido uno puede pagar ello? No es posible. Entonces, ¿qué hacen? Cuando hay esa deuda, te notifican y te dicen que debes pagar. Y saben que entras en ese momento lo que se llama la cobranza coactiva. Listo. ¿Qué te dicen? Te saca una resolución la SUNAT, en la cual dice deuda, impuesto a la renta, IGB, periodo 2017, 19, 20, listo, ahí está la deuda. ¿Cuánto? 220.000 soles. Muy bien, te dan 7 días para que puedas cancelar. ¿Cómo no tienes dinero y no cumples? Lo que van a hacer es inmediatamente, si tienes un terreno, tu terreno inmediatamente va a ser embargado. Un vehículo que algo puede aportar para el pago, también va a ser embargado y luego rematado. Una vez que lo embargan y lo rematan, se lo cobra la SUNAT, lo que le debemos, o sea, digamos en este caso el contribuyente. Y lo que sobra, cierto, se los van a devolver. Fíjense, esto de entrar a la cobranza colectiva es bastante, ¿qué les digo? Delicado. Es muy delicado. No sé si ustedes alguna vez han visto cuando hay un lanzamiento, por ejemplo, digamos, del banco. ¿Y quién está? Pues está el abogado, ¿no? El abogado está listo, muy bien, con el secretario, más porque judicialmente listo, lanzar. ¿Por qué? Porque ese terreno ya le están quitando. La SUNAT hace lo mismo. Ahora, acá puede venir la pregunta. ¿Solamente la SUNAT puede aplicar lo que es la cobranza coactiva? Ojo. Las municipalidades también pueden aplicar la cobranza coactiva. Si alguien no ha pagado su impuesto predial por años y la deuda es bastante fuerte, con intereses, con multa, con todo, ha generado, si no lo pagas,
Si tienes un carrito, lo van a embargar y rematar. Y si tienes una casa pequeña también de repente por el monto, lo mismo, se va a embargo y remate. Entonces, fíjense ustedes, son cosas bastante delicadas en determinado cuando se presentan. ¿Ok? Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor. Listo. Doctor, Sí. doctor, Ah, disculpe, en caso de la pregunta positiva sobre la SUNAT, en caso de que no tengas ningún tipo de bien, ¿cómo te lo cobrarían en todo caso? a ver, no sé si puedes repetirme la pregunta. En caso que no tengas ningún tipo de bien, doctor, la SUNAT, ¿de qué manera te lo podría cobrar? Claro. En esos casos, por ejemplo, si realmente pues no tienes ningún bien que pueda embargarte y rematarte, lamentable, pues pierde lo que es la SUNAT. Pues, la SUNAT. Ahora, digamos, hay también una situación que se llega en esos momentos. Por ejemplo, cuando están en cobranza coactiva, uno se acerca a la SUNAT, tiene que ir dentro de los 7 días. Y decir, por ejemplo, digamos, reconocer la deuda. Y decir, bueno, reconozco la deuda, pero no puedo pagarlo de uno solo. Entonces yo quiero fraccionar. También la ley lo permite eso. Piden un fraccionamiento, digamos, un año. Y hablemos, digamos, de una deuda. A ver, hablemos. Ya, hay una deuda de 20.000 soles. No lo tienen, pero quieren fraccionarlo en un año. Ustedes tienen que tener en cuenta de que si lo van a pagar ese 20.000 soles en un año, ya no va a ser 20.000 soles. Con los intereses, eso se va a convertir, por decir, en 21 o 22.000 soles. Es así. Por eso siempre la recomendación, si los montos son menores, es preferible pagarlo todo de una vez, porque fraccionamiento genera intereses. Ahora, lo que decía, creo que si no me equivoco, el estudiante que preguntó, ¿qué sucede si hay una deuda? Y no hay, pues ¿de dónde la sacar, digamos, para que pueda embargarte? No tienes ni un terreno, no tienes una casa, no tienes un vehículo, nada. En esos casos, lamentablemente, son las deudas que no se pueden recuperar. Que también eso vamos a ver cómo se extinguen las obligaciones tributarias. ¿Correcto? También eso vamos a ver conforme que vamos avanzando. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces luego, después del acuerdo, también tenemos recomienda en política tributaria, o sea, la administración tributaria, la SUNAT, por ejemplo, o el SAT, en el caso de las municipalidades, ellos tienen que necesariamente valerse de ciertas estrategias, lineamientos y decir cómo debe funcionar. Si tengo poca cantidad, digamos, hay gente que está evadiendo, no paga en caso contrabandista, siempre yo digo eso, en todo caso, en esos casos tiene que aplicar. Ellos promover un proyecto y de tal forma formalizarlos, por ejemplo, que sería lo ideal, sería lo ideal. Correcto. Ahora, facilidades administrativas para el pago. Muchas veces, a veces, el contribuyente se queja. Yo quisiera cumplir, dice, pero sino que lamentablemente este es un problema. No sé cómo se paga o no sé por qué me genera multa, entonces un poquito de repente podría ser desconocimiento, pero también lo que se requiere es que sea un poco más fácil, más práctico, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿ok? Acá tenemos las administraciones tributarias, ok. Fíjense, mira, ¿cuántos tenemos, eh? Acá está el Tribunal Fiscal. Listo. ¿Correcto? El Tribunal Fiscal. Esto de acá, la SUNAT y aduanas es uno solo. Más antes se manejaba así con dos intendencias separados. Pero hoy por hoy, la SUNAT es uno solo. Por eso que la SUNAT, fíjense qué significa SUNAT. SUNAT significa Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Por lo tanto, ya incluye esto. Aquí lo está en forma separada para darles una explicación. ¿Va? Un momentito, me esperan eso. Ok. Están luego los gobiernos locales, el Sistema de Seguridad Social, la ONP y otros por ley. Primero veamos en todo caso el Tribunal Fiscal. ¿Ok? ¿Qué cosa es el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal es la entidad jerárquica máxima a nivel administrativo. Si alguien ha reclamado, ha apelado a la SUNAT, perdón, ha reclamado a la SUNAT, no le hacen caso,
la apelación llega al tribunal fiscal que está en Lima. Si la municipalidad han reclamado y no les han hecho caso, en todo caso, esa apelación va a llegar al tribunal fiscal. ¿Correcto? Muy bien. El tribunal fiscal es la entidad máxima jerárquicamente en el ámbito administrativo. Si en el tribunal fiscal les hacen caso su apelación, ganador el contribuyente. Y si no les hacen caso, ¿saben qué va a suceder? Les están denegando la apelación. Con esa resolución, recién puede uno iniciar lo que es el contencioso administrativo. Demanda en el Poder Judicial. Pero requisito es esa resolución del tribunal fiscal que les está denegando. Hay muchísima gente. En el caso de las grandes empresas, eso es lo que han hecho. No hay reclamación ni apelación, listo, a nivel del Poder Judicial. Y ustedes saben de que en el Poder Judicial, por la carga procesal, que es la justificación, bueno, pues los casos duermen. Y lo raro es, por eso justamente existe esto, lo que se llama la cobranza coactiva. Porque, o sea, el Estado le faculta a la administración tributaria para que su deuda pueda cobrarlo embargando y rematando. Porque si va a llegar al Poder Judicial, ¿cuándo recuperaría? Pues no recupera, serían años y años. Y la SUNAT, su obligación es recaudar dinero para armar el presupuesto de la República. Fíjense la importancia que tiene. Muy bien, en el caso del Tribunal Fiscal, por ejemplo, hay como puede ser entre 7 a 9 salas. Puede moverse de un año a otro, ¿correcto? Cada sala está conformado por 3 vocales. Por 3 vocales. Anteriormente, este tribunal fiscal estaba integrado en la sala por 3 vocales que eran exclusivamente abogados. Pero con el cambio de la normatividad dice de que también pueden ser miembros del tribunal fiscal aquellos entendidos en materia tributos internos y aduanas con alta preparación, que pueden ser economistas, pueden ser contadores. Permite. Pero en la práctica, les estoy comentando de que son sí casi todos abogados. A excepción de que de ese trío, de la sala, de los miembros del tribunal fiscal, el relator sí tiene que ser abogado necesariamente. Eso sí se ha conservado. Como les digo, se ha modificado. ¿Y quién llega, digamos, al tribunal fiscal? Van a llegar, pues en este caso, ustedes están apelando, ¿a dónde? Están apelando a lo que es contra la SUNAT. Entonces la SUNAT va a ir con su defensor, con su procurador, y seguramente el empresario o el contribuyente va a llevar a su abogado tributarista, ¿no? Entonces son cosas que se dan en ese ámbito. Ahora ustedes me dirán, ¿cuánto ganan, digamos, los que están miembros del Tribunal Fiscal? Ganan igual que en la Corte Superior. Por eso se llama sala. Por eso se llama sala. Es relatoría, ¿correcto? A ese nivel es el sueldo que gana. Muy bien. Entonces, jerárquicamente, Tribunal Fiscal. Ahora tenemos caso la SUNAT. A ver, veamos. Esto de la SUNAT, repito que es uno solo, sin embargo, para cuestión de explicación. La SUNAT exclusivamente es ¿para qué? Para recaudar, para administrar, para sancionar referente a los tributos internos. ¿Como cuáles? Impuesto a la renta, selectivo al consumo, IGB, entre otros. En cambio, aduanas es una administración que recauda, que fiscaliza, que sanciona, ¿correcto? A nivel de los derechos arancelarios. ¿Y qué son los derechos arancelarios? Son aquellos montos que se cobran para exportar e importar productos y servicios. ¿Listo? Entonces, por eso ahí está para diferenciar. Sin embargo, es uno solo ya eso. Antes era separado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, o sea, ¿qué controla? Por ejemplo, si alguien va a traer un producto, digamos, de China a Perú, va a tener que, para entrar su producto, por decir, paga 5%. De Perú, exportar un producto a China, también digamos, ¿cuánto? Puede pagar 4 o 7%. Eso depende del producto. Entonces, sin embargo, aquí también paralelamente sale una norma.
o una institución particularmente. Ustedes ya lo han llevado ese curso. Es creo que en Derecho Internacional han llevado lo que es el famoso TLC, Tratado de Libre Comercio. ¿Qué cosa es Tratado de Libre Comercio? Es cuando Perú, con uno, dos o tres países lateralmente, tiene convenios, tiene tratados, en la cual, ¿qué dicen? Muy bien, si por un producto a China para llevar mi producto estoy pagando 5%, y cuando entre producto de China están pagando también un 6%, entonces, ¿qué hacen en ese tratado? Dicen, muy bien, yo voy a llevar mi producto a China y el producto chino también va a entrar al Perú, pero que haga acá un arancel mínimo, 1%, 2%, o en muchos casos puede ser 0%. Finalidad, para que mi producto sea conocido en el exterior y lo compren. Y el producto que viene, digamos, de otro país, acá en el Perú también entra con menos precio, por lo tanto puede ser adquirido. Entonces, eso paralelamente también funciona. ¿Ok? Listo. Ahora hablemos otra administración tributaria que es gobiernos locales. Aquí está gobiernos locales. Listo. Gobiernos locales son las municipalidades que pueden ser provinciales o distritales. Lo mismo a través de sus oficinas que tienen el famoso SAT, Sistema de Administración Tributaria. En el caso Puno siempre les digo que está en el primer piso pues, de la municipalidad, en el pasaje Lima, entre Escocia y Banco de Crédito. Muy bien, ahí uno tiene que ir para pagar y cumplir sus obligaciones tributarias, impuesto predial, impuesto vehicular, impuesto de alcabala, entre otros. Entonces, esa es otra administración tributaria. Fíjense cómo estamos hablando. Luego tenemos esto que se llama Sistema de Seguridad Social, que lo conocemos como e-Salud, ¿correcto? Entonces, e-Salud también es, fíjense, una administración tributaria. ¿Cuánto recauda la e-Salud? E-Salud recauda 9%. ¿Quién paga 9%? Eso se genera cuando una persona está en planilla. Si alguien gana 2,000 soles, va a pagar, ¿cuánto? 9%. ¿Cuánto sería 9% de 2,000? 180. Ese 180, ¿quién lo va a pagar? ¿El empleador o el empleado? Lo paga el empleador. ¿Y para qué sirve ello? Justamente para atención de salud del titular o la titular y sus derechohabientes. ¿Quiénes vienen a ser el derechohabientes? Cónyuge o esposo o esposa, depende del caso, y los hijos hasta los 18 años. Papás no están considerados. Los hijos solamente hasta los 18. ¿Ok? Muy bien. Eso es en caso de salud. Otra administración tributaria. Acá está el famoso ONP. Listo. ¿Qué cosa es ONP? Tenemos sistema pensionario estatal. A la ONP hay que pagar ¿cuánto? Hay que pagar el 13%. ¿Quién paga? ¿Empleador o empleado? El que paga es el empleado, el trabajador, 13%. O sea, si es que ganan 2,000 soles, listo, el 13% ya está descontado. Y eso pasa a la ONP. ¿Para qué va a servir ello? Va a servir para cuando uno cumple 65 años y para su jubilación. Pero es bastante lamentable esto de la jubilación, ¿ah? Imagínense ustedes que una persona que esté ganando, fíjense, 5,000 soles. Llega a 65 años, ¿sabe cuánto va a percibir? Será 800, 850, porque hay un mínimo que es 500 y hay un máximo que es 893. Lamentable. ¿Cómo vivir de 65 hasta 70, 75, 80 años? O sea, el nivel de vida se baja. Acá no tenemos, paralelamente a la UNP, ustedes saben que existe lo que son las famosas AFP, Administrador Privado de Pensiones, las AFP, ¿no? Seguramente ambos tienen características, ventajas y desventajas. En el caso de las AFP, por ejemplo, muy bien, listo. Uno va aportando y hay una cuenta individual, ¿correcto? Uno puede trabajar 1, 2, en 3, 4 sitios y uno va aportando y va sumando. Pero tampoco es mucho, definitivamente. Más que todo, la AFP por lo que convendría, digamos, ¿a quién? Pues, aquellas personas ganan grandes cantidades y generan mucho ingreso. Porque también ahí entra 13%. Ustedes saben muy bien. Con la diferencia de que si cumple la persona 65 años, puede retirar de sus fondos que tiene, ¿hasta cuánto? Hasta 95.5%. Listo, me lo retiro.
sabrán en qué utilizarlo, cómo invertirlo, porque si se lo van a gastar también, bueno, ¿cómo quedaría la persona? ¿No? ¿Cómo quedaría la persona? ¿Y para qué queda el 4.5%? Para seguir asistiéndose con lo que es en e-salud, lo que es en e-salud. Ok, listo. Y otros por ley. Tenemos acá, ojo, otros por ley, es el caso, por ejemplo, de Censico, lo que es Senati. También son administraciones tributarias. Son pagos que se realizan en el caso de Senati, por ejemplo. Bueno, pues una institución que durante 3 años los preparan, los capacitan, tienen título técnico a nombre de la nación. Es cierto que están bien pagados. Entonces, también son tipos de administraciones tributarias. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no hay pregunta, entonces pasaremos a llamar lista. Ya, esta más. Ahí acá vamos a quedar, ¿ok? Muy bien. Características deseables. Ojo ese término, ¿ah? Siempre decimos, pues, qué lindo está escrito, pero vemos si en la práctica funciona de tal forma, ¿no? Características deseables de un sistema tributario. Primeramente tenemos lo que es la equidad. ¿Qué cosa es equidad? A ver si por ahí me apoyan. ¿Qué es equidad? ¿Es lo mismo que igualdad? ¿O hay alguna diferencia? A ver, cuando hablamos de equidad en el ámbito tributario, por ejemplo, tenemos, ojo, tenemos equidad horizontal y una equidad vertical. A ver, me explico. ¿Cuándo decimos que es equidad horizontal? ¿Correcto? El pago, todos pagan por igual. ¿Y cuál tendríamos eso? El caso del IGB. Ahí no diferencia. Una persona, un gerente que gana 10.000 soles, el otro 5.000, el otro 1.000. Acá no hay diferencia. Horizontal. Si tiene que pagar 18%, todos pagan 18%. ¿Me entienden? Ok. ¿Y cuál es la equidad vertical? Para la equidad vertical, por favor, siempre necesario, me imagino que estarán tomando sus apuntes porque estas cositas muchas veces no lo pueden encontrar de repente en un libro, porque el resto, digamos, fiscalización, gobernanza coactiva, eso vamos a tener material un montón. En el caso de equidad vertical, ¿qué significa vertical, no es cierto? Es el caso del impuesto a la renta. Quien paga, quien gana, si es fuerte cantidad, seguramente va a pagar más impuestos. Quien gana regular, también va a pagar regular impuesto. Y quien no genera ningún tipo de ganancia, renta, no tiene por qué pagar impuesto a la renta. Entonces, eso es equidad financieramente hablando, en este momento estamos definiendo. ¿Correcto? Muy bien. El caso del impuesto a la renta, por ejemplo, eso yo les decía, pues, ¿no? Si lo que yo gano, para el primer tramo, me aplican el 8%. Si queda sobre eso, me aplican 14%. Si queda todavía, 17%. Entonces, ahí viene el problema. Por eso es que muchas veces también cuando una persona gana cierta cantidad de dinero, también el impuesto que se paga es alto. Bueno, alto. ¿Ok? Muy bien. Es una característica deseable que se está cumpliendo, seguramente en algunos casos, con algunas. Muy bien. Otra característica deseable es que sea la eficiencia. Preguntan a ustedes con lo que estamos comentando, ¿será tan eficiente nuestro sistema tributario en nuestro país? Hay muchas distorsiones, hay muchas fallas. Seguramente ahí está la mejor intención, pero lamentablemente, siempre la persona le saca la vuelta a la ley. Y después, en algunos casos, por supuesto, puede ser muy lamentable cuando haya, digamos, esto de, por ejemplo, entrar a la cobranza coactiva y cuando haya un embargo o remate de un bien. Entonces, ciertas situaciones. Otra característica deseable es que dice que debe ser simple. ¿Se cumple? No, porque en realidad nuestros contribuyentes se quejan, se quejan. Alguien quiere emprender un negocio, ¿a dónde se van? Se van a la SUNAT. Y en la SUNAT van, consultan, ¿y sabe cómo salen de la SUNAT? Dicen, peor me han confundido. Listo. ¿Y quiénes atienden? Ojo, ustedes mira que están en 8º semestre. A partir, si no me equivoco, 8º, 9º semestre hay convocatoria en la SUNAT. Todos los años convoca. Todos los años convoca. Justamente para el cobro de la liquidación del impuesto a la renta, que ya se trabaja enero, febrero, marzo y hasta abril. ¿No? En muchos casos
Sí, el pago no es tan malo. Creo que hasta el día sábado más los hacen trabajar, ¿correcto? Y conozco también eso, porque yo, bueno, vengo enseñando pues en la Universidad Andina desde el año 2012. A mis alumnos que eran, y así, entraron por ese lado y prácticamente han empezado a hacer carrera, pues en la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Y hay dos muchachos que también se han ido para aduanas. Son cosas, entonces eso a veces, muchas veces sucede. Hay convocatorios, ojo, no necesariamente con título, estudiantes de los últimos semestres, hay convocatorias. ¿Y quiénes se presentan? Sí, pues, derecho, economía, contabilidad, ¿no? Ok. Ahora, otra característica deseable es rendimiento de cuentas. Por si acaso, si alguien, por ejemplo, digamos, va a hacer, ahora ustedes saben muy que hay que hacer trabajos de investigación para los grados, ¿no es cierto?, para los títulos, etcétera. Aunque también algo de novedad que ustedes han escuchado es que para sacar su bachillerato prácticamente va a ser automático. Es una situación también que me imagino que les ha caído muy bien porque hacer tesis para bachillerato, hacer tesis para título, hacer tesis para maestría, hacer tesis para doctorado, muchas veces un poquito uno puede ya. Ustedes van a llevar en el 11º y 12º, van a llevar proyectos y desarrollo de la tesis también. Muy bien, entonces esto de rendimiento cuentas sí está información en el portal de la SUNAT. De todos los años está. Si alguien quiere hacer comparación de rendimiento económico, financiero, de un determinado tributo, lo pueden hacer. Eso sí está. Hay información. Muy bien, ahora sí está acá. Si hay alguna pregunta, si nos llamamos lista, por favor. Listo.